Nerea, ¿qué se forma? Pues se tiene que formar por si tú te quieres hacer un político nova, o sea, es decir, montarte tu propio partido político, pues que sepas que necesitarás un equipo de campaña que incluyan cosas como comunicación, argumentario, discurso, algo para el digital, un programa, logística, finanzas, legal, en fin, perfectamente la Yenesi se podría hacer cargo de todas estas ella sola. Se tendrá que hacer un estudio de la opinión pública recibiendo cuáles son los principales problemas que percibe la ciudadanía de un territorio, en este caso pues estos municipios, estas autonomías, cómo ven al partido o al candidato, o sea, cómo sientes pues de cercano o de lejano, por ejemplo, pues aquí en el caso de Madrid, a Almeida, nos da ya como un poco de, ¿sabes? En plan de, pues yo, o sea, este caballero pues ya me da un poco La de pereza. Parla, según vas hablando, me va dando cada vez más ternura. Breaking Bad, sí, me va dando ternura. Que le hagan Bad. una serie inmediato a esa señora. Es por que favor. claro, aquí cada uno, estamos ganando la vida. Que le hagan una serie que la protagonice Yolanda Ramos, que le pega muchísimo. Bueno, pues unos objetivos de campaña. Por ejemplo, un ejemplo gracioso que ha ocurrido ahora, pues Podemos, en un momento determinado, con Roberto Sotomayor en el barrio Salamanca, barrio Pijo, dice que los cayetanos de este barrio han tenido un alcalde con dedicación exclusiva estos 4 años. El 28 de mayo eso va a cambiar corriendo. Y sale él una foto corriendo porque el pavo es atleta. En fin, este tipo de cosas. Y evidentemente son cada vez más los candidatos, yo creo, los que son el propio mensaje de la campaña, como ha ocurrido pues con Ayuso, como ha ocurrido con otras. Bueno, la propia con Ada Mónica Colau, García en Madrid Mónica también García, eso, porque es anestesista, porque es sanitaria, entonces lo ha llevado por bandera, también es una mujer que tiene familia, también es corredora, o sea que hay mucho de la personalidad de los candidatos que arrastra. Y hablando de campañas, visualmente la de Más Madrid, la de Rita y Mónica, parece que la ha hecho Wes Anderson, ¿no? Esto es un verde sanitario ideal y una simetría y unos naranjas que me encanta. Bueno, Nerea, y alguien que sabe muchísimo de campañas electorales y de lo que hay detrás de ellas es Ana Salazar, que nos acompaña de forma virtual, consultora política, también directora de Idus3 Estrategia. Muchísimas gracias, Ana, por estar esta tarde aquí con nosotras. ¿Cómo estás? Si no os miento, os digo que estoy agotada, pero ya queda poco. Ya queda poco, claro, porque además el core vuestro de actividad lo lleváis arrastrando, me imagino, que los últimos 3-4 meses. Bueno, una campaña electoral se empieza a preparar con mucho tiempo de antelación, pero sí, los 4 últimos meses han sido bastante duros. La gente no sabe muy bien cómo funcionan las campañas, que las campañas tienen una función estratégica, una función técnica, y que los equipos políticos o de candidaturas son un tipo de equipos y los equipos de campaña tienen unas características particulares, son otro tipo de equipos. ¿Cómo funciona un equipo de campaña? Para que nos hagamos una idea, así, en unas pinceladas. Un equipo de campaña se compone básicamente de una dirección de campaña, de una dirección de investigación, estrategia, prensa, digital, gente que prepara debates, entrevistas, preparación de actos públicos, organización de la militancia, incluso un gabinete jurídico, por supuesto, alguien que escribe un programa. Y no nos olvidemos de la parte económica y presupuestaria, porque si no nos podemos meter en un jardín. ¿Cuáles son los objetivos, Ana, de una campaña electoral? ¿Cómo empezáis a montarla? ¿Cómo trasladáis el mensaje? Mira, una campaña electoral, para diseñar una campaña electoral lo primero es el análisis y la investigación. A mí personalmente me gusta hacer un estudio comparativo de los resultados de las elecciones anteriores, de las últimas elecciones con las anteriores, es decir, de las 2 anteriores, para ver cómo y dónde ha fluctuado el voto, ¿vale? Y a partir de ahí poder tener un mapa del territorio de qué es lo que ha ocurrido. Eso normalmente lo tenemos, normalmente a mí me gusta tenerlo a nivel de sección electoral. Cuando ya tenemos ese trabajo hecho, nos vamos a la investigación que todo el mundo conoce, las típicas encuestas, ¿no? Los sondeos. Que eso después se acompaña de otro tipo de investigación que la gente no la conoce, que se utiliza más en el mercado, que es la investigación cualitativa. Esa investigación es muy importante porque es la que te da los argumentos, es la que te da los resortes en los que tú vas a tener que tocar en campaña y, por tanto, es la base para diseñar una campaña. Y los objetivos de campaña dependen mucho, es que depende del punto de partida, depende del viento de cola, depende del contexto, de la candidatura, del estado de la marca. Es decir, tú sales a una campaña y lo lógico es aspirar a la victoria, ¿no? Pero también tienes que ser realista, es decir,
Si tú partes de una situación en la que el partido no está bien, no tienes una buena candidatura, oye, pues a lo mejor vamos a salvar los muebles, o vamos a decir, bueno, pues subir un par de concejalías más, o vamos a subir un par de escaños más, o sencillamente vamos a que el bloque sume, ¿no? No voy a quitarle mucho voto a quienes pueden hacer que me sume después y conseguir el gobierno de turno. Es decir, los objetivos de una campaña pueden ser diferentes y variados. Y todos esos objetivos se cristalizan en un discurso, que es los valores que vende ese partido, los valores de los que quiere convencer a la gente, y en un lema, ¿no? Estas 2, 3 o incluso una palabra con la que nos intentan convencer los partidos. Hay lemas absolutamente memorables como Yes We Can, Make America Great Again, aquí hemos tenido el Sí se puede, que bueno, no era muy original, pero funcionaba, ganas. ¿Cómo los valoras? ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo ves los lemas de campaña en estas elecciones? Pues mira, tenemos 2 momentos. En la precampaña, en la precampaña todavía no se puede pedir el voto, pero hay un momento hasta que se convocan las elecciones en la que los partidos sí pueden hacer publicidad pagada. Eso es hasta en esta elección, me parece, os estoy hablando de memoria, ¿vale? No sé si fue hasta el 2 o el 3 de abril. Ahí vimos un gran despliegue de creatividad. Vimos la campaña de Rita, la de Lo va a hacer Rita, vimos la campaña de Cocuenca, de Cuenca pone al mundo mirando a Granada. Es decir, sí hemos visto mucha creatividad en pre-campaña, y ahora la campaña sí la estamos viendo un poco más dirigida al votante, al que cada equipo necesita conquistar, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Pues por la propia particularidad de una campaña local o una campaña autonómica, ¿no? Se trata de el escenario que nos encontramos en campañas locales y autonómicas es la existencia del voto dual. ¿Qué significa esto? Que yo puedo votar en las nacionales al partido que me dé la gana y al partido contrario en las elecciones locales o en las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Pues porque el representante, alcaldesa, el presidente, quien sea, o los candidatos me generen confianza, me caigan bien, o por la razón 33, ¿no? Ese voto existe, la dualidad del voto existe. ¿Qué ocurre? Que la tendencia de los partidos políticos también es nacionalizarlo todo, con lo cual en una campaña local o regional nosotros tenemos que competir y luchar contra todos los elementos para ocupar espacios mediáticos y para ocupar espacios donde el debate local o el debate regional tenga una cabida. De ahí que cada vez los claims de precampaña o los claims de campaña, que son estas frasecitas de las que estamos hablando, sean más recurrentes. Y otro aspecto que sí me gustaría destacar es una cuestión de que en España la profesión de la consultoría política cada vez va cogiendo más músculo. Entonces cada vez hay más gente preparada, hay más gente con técnica, hay más gente trabajando en los equipos de campaña y eso, por supuesto, aumenta el nivel. Una cosa, Ana, hay una cuestión aquí que has planteado que me ha parecido muy interesante y es salir en los debates públicos, en definitiva, liarla o tomar protagonismo para que evidentemente se hable de ciertas cosas. ¿Qué importancia tiene la parte emocional en la campaña? Más allá de las propuestas de los programas, ¿es más creíble un candidato que conecta precisamente desde las emociones con la ciudadanía? Lo ideal es encontrar un equilibrio, porque lo emocional es más bien pegamento. No aporta mucha credibilidad. Es eso, el pegamento, el vínculo. Lo emocional genera vínculo. Yo te voto porque eres mi amigo, porque me caes bien, porque eres guapa, porque me haces gracia, porque me identifico contigo, ¿vale? Eso es emocional. Y ahora toda la parte programática o toda la parte en la que nosotros podemos decir, oye, pues es una persona que dice lo que hace o lo que me está proponiendo su programa de gobierno es factible, es creíble, es real, ¿no? Ahí tenemos los 2 elementos, esos 2 elementos, tanto el emocional como el racional. Ambos son los que conforman la proyección del candidato. Ambos son tremendamente importantes, si bien es cierto que lo emocional, si alguien se maneja bien, es un poco más fácil que lo programático. A mí me gusta encontrar el equilibrio. Creo que un candidato o una candidata que sea redondo o esférica tiene que tener ambos elementos más bien equilibrados, pero escucha, que si con uno tiras y con uno ganas, anchas Castilla.
vamos que nos vamos. Yo creo que nos hemos pasado un poco con la emocionalidad y ahora se está viendo con que en la campaña por las autonómicas hay una presencia inaudita de ETA, por ejemplo. Hemos escuchado a Pedro Rollán decir que los cimientos de la ley de vivienda se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor. Estos discursos, ¿cómo los valoras? Más allá de su utilidad electoral o no, ¿te parecen como un poco deshonestos? ¿No? Claro, eso es lo que te comentaba antes, de que todo tiende a nacionalizarse. Es decir, implica hasta qué punto el proyecto de una ciudad o el proyecto de una comunidad autónoma, cómo va a desarrollar su modelo económico, cómo va cómo afronta los próximos 4 años o cuál es su proyecto político, está relacionado con un problema de índole nacional. Que además, bueno, estamos ya en otra fase de la historia respecto al tema de ETA. Es más bien contaminar. Por eso es importante lo que te comentaba antes de acaparar espacios de atención o ser capaces de llamar la atención a nivel nacional, porque todos los partidos van a atender, bueno, todos los partidos no, en esta ocasión es un partido concreto el que tiende a que el debate sea un debate nacional, que sabe que forma parte de un resorte emocional que tienen que tocar porque les moviliza su voto o sus potenciales votantes, todo el voto que tienen que conquistar. Entonces, eso es lo que te comentaba antes de luchar contra viento y marea, contra todos los elementos. Pues Ana, muchísimas gracias. Te deseamos sobre todo descanso y buenas vacaciones. Esperemos que las campañas que habéis dirigido desde vuestro equipo surtan con todo el éxito, que seguro que sí, del mundo y se vean reflejadas en esas urnas. Te mandamos muchísimo cariño, muchas gracias por tu tiempo y nada, pues esperemos que estés bien y sobre todo insistimos que descanses. Puedo prometer y prometo que el día 29 voy a dormir. Gracias a ustedes.